A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del doctor Reinaldo Ramírez. Muy buenos días a todos, qué bueno verlos de nuevo. Vamos a iniciar nuestra lección de escuela dominical como siempre. Es una bendición poder compartir y leer la escritura, que todos vamos aprendiendo y vamos conociendo de sus palabras y estas van nutriendo nuestras vidas. Hoy tenemos una lección interesante, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 12. Elías fue traspuesto al cielo en un torbellino. Hemos leído nosotros muchas veces esta lección y siempre aprendemos cosas, siempre estamos leyendo como que algo nuevo cuando lo hemos leído otras veces. Bueno, primero, Elías estuvo acompañado por Eliseo en el tiempo que sería traspuesto. Y aquí vamos a ver en estos versos del 1 al 4, el traslado de Elías al cielo fue conforme al propósito de Dios y Eliseo confesó su decisión de no dejar a Elías hasta que fuera traspuesto. Este es un tipo de milagros sobrenaturales que Dios hace con sus siervos, a quien quiere hacer, a quien Él quiere usarlos. Algo muy específico, algo muy concreto que vamos a estudiar. Tal es el testimonio que tenemos respecto a Elías, ¿verdad? Su ascensión milagrosa fue un anticipo a la ascensión de Cristo y el rapto de la iglesia que está por suceder. Aquí es una muestra de cómo Jesús ascendió al cielo y cómo la iglesia en breve será raptada también al cielo para entrar a otro tiempo, entrar a otro periodo, a otra relación extraordinaria. Ahora, debemos comprender que Elías no fue moralmente mejor que otros profetas. Simplemente y sencillamente fue la voluntad y el propósito de Dios para con Elías. La Biblia dice que era un hombre también sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Pero sin duda Dios le había recompensado por su servicio, pues fue celoso en sacar a Israel de la idolatría. Miren, esto es lo interesante. Cuando Dios ve nuestro corazón, cuando Dios ve la intención en nuestras vidas, Él no ve las apariencias, pero cuando Él ve la intención de nuestras vidas, cuando Él conoce realmente nuestro corazón con detalle, entonces Él tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Por eso no todos vamos a hacer la misma tarea, ni todos quizás vamos a estar en el mismo lugar. Lo que sí va a suceder es que Dios va a tener un plan específico y concreto con cada uno de nosotros. Eso es lo interesante y lo que debemos de estar conscientes. No es porque Elías hubiese sido un hombre extraordinario, maravilloso o excepcional, simple y sencillamente porque él había sido celoso para con las palabras, para con la escritura, y había sacado a Israel de la idolatría del pueblo. Esas cosas agradan a Dios. Cuando nosotros hacemos cosas que agradan a Dios, entonces Él se fija, obviamente, con mucho detalle en esa intención del corazón. Y entonces Él usa a sus siervos conforme a su propósito.
Eliseo había decidido seguir a Elías hasta el final. Siempre hay alguien que sigue, siempre hay personas que vienen siguiendo. Entonces uno tiene que ser también muy cuidadoso, muy hábil y muy diestro. Aquella lealtad no estaba animada, dice, por pretensiones materiales, sino en ese tipo de ambición espiritual que el propio Dios pone en el corazón de sus siervos. Entonces Eliseo lo que quería realmente era agradar a Dios, no era porque fuese reconocido como un gran profeta, ni fuese reconocido como un gran hombre, o hubiese quedado escrito en los rollos de la historia, sino que él quería agradar a Dios, él quería seguir la tarea que había iniciado Elías. Eliseo sabía que debía suceder a Elías en el ministerio profético, ¿ven? Había que heredar realmente a otra generación las palabras de nuestro Dios. La distinción de hijos de los profetas da a entender que eran discípulos de los profetas en contextos muy adversos. El Señor tiene siempre un remanente de obreros fieles. Por ejemplo, en Betel, donde había sido edificado un altar pagano, y en Jericó, que había sido recientemente reconstruida después de su juicio bajo el ministerio de Josué, pues habían hijos de los profetas en la ciudad. Entonces, ¿por qué este lugar Betel y por qué este lugar Jericó son importantes y mencionados aquí en Segunda de Reyes? Porque ahí habían profetas, porque ahí habían personas que Dios estaba preparando. Entonces el Señor protege y cuida a los suyos, pero también el medio en el que ellos se encuentran. Es interesante porque no solamente Dios es cuidadoso de nosotros, sino Dios también es cuidadoso del ambiente o el lugar en donde nosotros estamos. Se vuelven, al final diría yo, lugares santos o lugares sagrados, porque allí hay verdaderamente hijos suyos. ¿Ven? Es interesante, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo y estudiando en la Escritura, pero también es de observar lo que está sucediendo en nuestros alrededores, porque Dios tiene planes, porque Dios tiene propósitos para cada uno. El éxito de un siervo de Dios no radica en cuántas ovejas atiende directamente, no está en el número de personas, sino en cuántos está entrenando, ven, para servir al Señor de modo que no se pierda el relevo ministerial de la siguiente generación. Entonces no se trata del número de personas, porque tenemos 100, porque tenemos 200, porque tenemos 1000, porque tenemos 3000, porque tenemos 5000, porque tenemos 10. Se trata realmente en que hay un remanente, un grupo muy reducido al que se le está enseñando dentro de toda aquella multitud. Se le está enseñando para que continúe el mensaje, para heredar la generación, realmente heredar a la generación realmente las palabras. Los hijos de los profetas que estaban en Betel no eran únicamente aprendices teóricos del ministerio. Miren, no se trata solo de aprender la escritura de memoria. No se trata solamente de leerla todos los días por leerla. Dios les hablaba y ya sabían proféticamente que Eliseo no vería más a Elías en la tierra desde aquel día. Eliseo ya lo sabía. Entonces no era teórico, no era solo cargar los rollos en las bolsas o cargar los rollos debajo del brazo, sino que era estudiarla y vivirla. Debemos enseñar teología a los que nos siguen, pero es muy importante también enseñarles a oír la voz divina y lograr saber los propósitos del corazón de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos enseña, cuando la Escritura nos muestra, cuando la Escritura nos revela, nosotros debemos también de llevarlo a la práctica. La fe de Eliseo sería robustecida al observar con sus propios ojos, en la parte práctica, cómo Elías sería llevado al cielo en un torbellino. No solamente él sabía que iba a ser llevado al cielo, él iba a ser testigo de ese arrebatamiento. Pues incrementaría entonces al ver Eliseo esta escena extraordinaria y sobrenatural, su relación o su familiaridad con las cosas celestiales. Interesante. 2. El Jordán fue abierto milagrosamente para que pasara Elías y Eliseo. Elías fue enviado al Jordán y Eliseo lo sigue hasta allí. Elías golpea las aguas del Jordán con su manto y el Jordán se abre. Algo muy parecido a la escena en donde Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y abre el mar. En aquel primer relato, en aquella primera historia,
Dios abre el mar. Pero aquí Dios parte en dos el río Jordán, cuando Elías golpea con su manto el agua. Pero esto lo hizo Dios, por supuesto. Pero había que hacerlo así para que todos los que estuvieran allí, porque van a ver que habían otras personas más como testigos, vieran la manifestación sobrenatural de Dios. La distancia entre Betel y Jericó es considerable. Más o menos dicen alguna referencia relacionada a la información que hay alrededor de unos 24 kilómetros. En aquel tiempo, obviamente, era una distancia muy larga. Y la comunicación entre las comunidades en esos días no era sofisticada como lo es hoy. Sin embargo, los hijos de los profetas, aquellos hombres que estaban en aquella escuela de profetas en ese momento, en ese tiempo, de todos esos lugares sabían de parte de Dios la noticia exacta de la partida de Elías. Miren, extraordinario. ¿Cómo sabían ellos qué día iba a ser y en qué momento iba a ser la partida de Elías? Dios se los había revelado. Entonces, esto era una verdadera escuela de profetas, porque no solamente estudiaban los rollos, no solamente los leían, no solamente los guardaban en su corazón, sino que ellos vivían, ellos sabían, podían comprender y entender en qué momento se darían los eventos. Eso nos enseña que Dios quiere comunicarnos sus secretos, pero debemos apartar tiempo para oír su voz y entrenar el oído espiritual para escuchar lo que Dios quiere decir. Si nosotros no apartamos el tiempo para la vida de oración y nosotros no estamos entrenando nuestros sentidos espirituales, nosotros solo leeríamos, pero no comprenderíamos y no viviríamos realmente lo que estamos leyendo. Hay obras portentosas que Dios quiere hacer y Él las revela a los siervos suyos que pasan tiempo con Él a través de la oración. Entonces la oración es un punto importante en donde tenemos comunicación con Él. Nuestra vida de oración debe ser una vida, pues, plena. Debe ser una vida extraordinaria. Debemos de sentarnos y debemos de buscarlo y tener una comunicación con Él. Pero a la vez, estos propósitos de Dios deben ser guardados prudentemente en el corazón sin ser divulgados a los que no creen. Entonces, la prudencia también es importante. Aunque todos deberíamos de creer cuando escuchamos. Debería de ser así. Pero hay circunstancias pues difíciles que la gente duda o la gente no cree. Pero Dios sí habla a los suyos y Dios le revela secretos a los suyos. Entonces Dios guarda también sus secretos. Al final diría yo, quizás no para todos, pero guarda secretos para algunos porque creen en su corazón. María, la madre de Jesús, cuando los pastores relataban su experiencia frente a ella y a José, la Biblia dice que ella guardaba todas aquellas cosas meditándolas en su corazón, ¿sabe? Pensando en las cosas. ¿Qué significan esos signos? ¿Qué significan esos relatos? ¿Qué significan esas historias que la gente viene y dice a María y a José? Ellos no lo sabían, pero escuchaban las palabras de aquellos que traían un testimonio. Lucas 2, 15, 19. Sabemos que todas las despedidas son tristes, por supuesto, pero aun cuando se trate de un milagro tan glorioso como la manera que Dios llevaría a Elías al cielo, es algo diferente. Cuando Jesús les dio a sus discípulos, les dice que se iba, los corazones de ellos se llenaron de tristeza. Juan 16, 6. Claro, ellos no querían separarse de su maestro, ellos querían seguir aprendiendo de él, ellos querían seguir conociendo de él. Ellos querían seguir escuchándolo, ellos querían seguirlo a donde él fuera. Debemos aprender a descansar en la manera sabia como Dios hace todas las cosas. Lo que no comprendamos ahora, lo entenderemos después, dice Juan 13, verso 7. El verso 7 muestra otra vez la actividad de los hijos de los profetas, segunda de Reyes. Esta vez están cerca del río Jordán. Elías y Eliseo están en la otra ribera del río frente a ellos. ¿Ven? En el otro extremo del río, del otro lado del río, están los hijos de los profetas. Y de este otro lado frente a ellos está Elías y Eliseo, y el río en medio de ambos. Esta vez los jóvenes están en silencio. Los hijos de los profetas solo son observadores de lo que está sucediendo ahí, o de lo que va a suceder, lo que indica que habían venido a ver
el arrebatamiento del profeta. Ellos sabían. Era como que hubiesen sido invitados por Dios mismo para ser testigos del arrebatamiento de un profeta, que no iba, por supuesto, a experimentar la muerte, sino que iba a ser llevado de una forma extraña o milagrosa o desconocida, quizás hasta ese justo momento en el que ellos estaban a la orilla del río. De todas las enseñanzas que habrían recibido de sus padres espirituales, aquella sería la clase práctica más importante sobre la realidad y el poder de Dios. Aquí ellos iban a ver con sus propios ojos una manifestación física sobrenatural. Es sumamente importante conocer la verdad de Dios escrita, pues si no conociéramos careceríamos de un entendimiento espiritual, pero junto con el conocimiento, el testimonio del poder de Dios en la vida de sus siervos es lo que hace que nosotros podamos comprender y entender cuál es su propósito o cuál es su voluntad. Pedro dijo en el concilio que no podía dejar de decir lo que había visto y oído. Hechos 4, verso 22. Cuando nosotros somos testigos de algo, cuando nuestros sentidos perciben, cuando nuestros sentidos reconocen, nosotros queremos hablarlo. Eso es lo normal. No solamente hablo, por ejemplo, en algún momento determinado de nuestros sentidos físicos o naturales, sino también de nuestros sentidos espirituales, porque Dios habla de muchas formas. Entonces, cuando Dios nos revela algo, cuando Dios habla algo en nuestro corazón, cuando Dios habla algo en nuestra vida, y nosotros sabemos, por supuesto, que esto viene del Espíritu, que viene de Dios mismo, nosotros queremos hablar, nosotros queremos contarlo, nosotros queremos decirlo para que otros también puedan creer. El Espíritu Santo acomodó todo para que sucediera frente a Eliseo y a los 50 hijos de los profetas. Vean, eran 50 estudiantes de profecía o de profetas, del oficio de profetas. En esa escuela de profetas, al menos aquí, habían 50 alumnos que estaban siendo entrenados, enseñados realmente en la Escritura para ese fin. Ante la mirada expectante de todos, Elías tomó su manto. Todos son testigos aquí. Elías toma el manto, lo dobla en dos partes y golpea las aguas, las cuales se volvieron a uno y a otro lado, y pasó con Eliseo al otro lado por lo seco. El río Jordán se abre y camina en seco Elías y Eliseo. De aquí debemos aprender que el Señor siempre honrará a los que le sirven con fidelidad. Él mismo dijo que honrará a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Elías sube al cielo y Eliseo obtiene una doble porción de su espíritu. La condición para recibir la doble porción era ver a Elías al ser traspuesto. Esa era la condición para recibir. Si tú logras ver, le dice entonces Elías a Eliseo, si tú logras ver, entonces tu petición sería escuchada y sería atendida. Elías no podía decirle a él qué iba a suceder, porque no dependía realmente de Elías, dependía de Dios mismo. Por eso le dice, me has pedido una cosa muy difícil cuando le pide eso, pero me has pedido algo difícil, pero si logras ver ese momento, entonces su petición sería escuchada por Dios mismo. Dios alzó a Elías vivo al cielo en un torbellino. El verso 9 contiene la última conversación entre Elías y Eliseo. Elías le quiere dejar una bendición antes de irse. Eso quería Elías porque Eliseo había sido su discípulo. Elías había estado enseñándole a Eliseo. Eliseo había sido testigo de todo lo que había vivido con Elías. A donde Elías iba, Eliseo iba. A veces recuerden que Elías le decía a Eliseo, quédate. Y Eliseo decía, no te voy a dejar, y yo te voy a seguir y no te voy a dejar. Eliseo no quiso dejarlo ni una sola vez. Elías le quiere dejar una bendición antes de que se vaya, quizás como premio de la fidelidad, durante el tiempo de servicio. Ante la oferta, Eliseo pide lo más importante, los tesoros espirituales. Eliseo no le pide ser el profeta, Elías 2. Eliseo no le pide ser un profeta reconocido. Eliseo no le pide tener toda la credibilidad o la honra o el reconocimiento que tenía Elías.
únicamente, entre comillas, únicamente lo que Eliseo le pide son esos tesoros espirituales, que era mucho más que cualquier cosa. Así que solicita una doble porción de su espíritu. Pedir ser equipado espiritualmente para servir a nuestra generación es una muestra de un carácter maduro en Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos aprender sus palabras. ¿Y por qué queremos aprender sus palabras? Porque también queremos compartir sus palabras. Porque también queremos enseñar sus palabras. ¿A quiénes nosotros les enseñamos? En primer lugar, a los que están más cerca de nosotros, a los de nuestra casa. A nuestros hijos o nietos, a los que tienen. Pero realmente nosotros debemos de hablar y debemos enseñarles. Vienen generaciones detrás de nosotros, y esas generaciones que vienen detrás de nosotros están en nuestra propia casa. Muchos de ustedes tienen nietos, y otros quizás tendrán ya bisnietos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hablar de su palabra, enseñarles su palabra, contarles de las señales, prodigios y milagros, hablarles a sus hijos, hablarles a sus nietos, hablarles a sus bisnietos de la grandeza que sus ojos han visto, de las maravillas de Dios que ustedes han visto, han escuchado, que ustedes conocen, que a ustedes les constan, de lo que ustedes han vivido. Por ejemplo, en nuestra vida cristiana, Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Pero sería triste que nosotros aún, por ejemplo, viendo los milagros, siendo testigos de los milagros, no los creamos. Y más triste aún, que los nuestros que están a la par no lo crean. Eso no puede ser. Nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos sido testigos. Entonces queremos contarlo, queremos decirle a la gente. Y en primer lugar, como dije, a los que están aquí bajo nuestro mismo techo, debemos de hablarles. Ellos deben de escuchar. El versículo 10 califica como difícil la petición de Eliseo. El asunto es que los dones de Dios no son humanamente transferibles. Es el Espíritu Santo quien reparte a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, realmente Elías no podía haberle prometido a Eliseo dar esos dones. Pero si tan solo logras ver el momento del arrebatamiento, el momento de ser llevado al cielo, el momento de ser traspasado, entonces Dios escucharía. Porque Dios conocía, como dije, perfectamente bien el corazón de Eliseo. No quería la fama, ni la gloria, ni el reconocimiento. Él quería los tesoros espirituales. Porque también había sido testigo. Y los hijos de los profetas, los 50 hijos de los profetas que estaban del otro lado del río Jordán, eran aquellos que también iban a reconocer esta intervención sobrenatural de Dios en aquellos dos hombres. E iban a reconocer, obviamente, de que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. No porque Elías lo hubiera nombrado, sino porque Dios realmente lo iba a reconocer públicamente delante de todos ellos. Por eso en parte también nos lleva, para que aquellos supieran que Eliseo era el que continuaría el trabajo que había iniciado Elías. Tal parece que Eliseo se consideraba ministerialmente el hijo primogénito de Elías. Y por tanto reclamó la doble porción que bajo la ley le pertenecía a los tales. Deuteronomio 21:17. Los creyentes debemos darle valor a los dones que Dios nos ha dado. A todos Dios nos ha dado dones diferentes para la edificación de la iglesia. Y como dijo Pablo a Timoteo, debemos avivar el fuego del don que Dios puso en nosotros. 2 Timoteo 1:6. La condición del profeta a su hijo ministerial para que le fuera concedida su petición fue verlo cuando Dios lo quitara de él. Ahora bien, mientras ambos caminaban y hablaban, un carro de fuego, y aquí viene el detalle del evento sobrenatural que iban a ser testigos más de 50. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Si apartó a los dos significa que los dos iban caminando juntos. Pero viene un carro de fuego con caballos de fuego y se pone en medio de ambos y los aparta o los separa. Y Elías sube al cielo en un torbellino. Es un remolino. Tal como dice Hebreos 11:5 respecto a Enoc. También Elías fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, dice. Entonces, el carro de fuego con los caballos de fuego apartan a ambos.
Los separan y en un remolino, en un torbellino, Elías sube al cielo. ¿Ven? Ese fue el evento sobrenatural. Lo mejor que podemos hacer en el santo ministerio es instruir a otros para que continúen la labor que Dios nos encomendó. Esa es la misión. No debemos convertir nuestra esperanza celestial en una contemplación, sino en trabajo instructivo que prepare obreros para la continuidad de la obra. Elías había ardido en celo por Dios. Ahora, el fuego glorioso era trasladado al cielo. En ese fuego debemos enseñar la pureza que es propia de los que van al cielo. Es necesario una vida de oración, es necesaria una vida de santidad. Eliseo, aunque parece lamentarse de no ver más en la tierra a su maestro, sabía que la petición de la doble porción le había sido concedida a partir de aquel momento, porque él había visto esta extraordinaria manifestación de Dios. Eliseo también quedó mirando al cielo, de donde le vendría el don que había pedido. Eliseo también sabía que el don no iba a venir de Elías. Eliseo sabía que el don iba a venir de Dios mismo si él realmente lo ungía como tal. Y fue lo que sucedió. Y fueron testigos los que estaban en ese lugar, en esa escena, en ese momento, en ese día, en ese río Jordán. Eliseo tomó entonces los vestidos de Elías y los rompe en dos partes, quizás para simbolizar la doble porción que ahora era suya. Miren, es un simbolismo. Por eso nosotros en nuestra vida debemos también de reconocer los simbolismos que van sucediendo en nuestro diario vivir. Jesús dijo a sus discípulos que obras mayores que las que él hizo, ellos harían porque él iba delante al Padre. Juan 14:2. Elías se fue después de haber hecho 7 milagros, pero los milagros atribuidos a Eliseo fueron el doble, fueron 14. Extraordinario, ¿verdad? Porque Elías le son atribuidos 7 y a Eliseo le son atribuidos 14. La doble porción, entonces, era el doble de la obra, digamos, o aquella enseñanza a aquellos hechos realmente milagrosos. Si Elías hizo 7, Eliseo hizo 14. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Entonces nosotros no debemos de buscar realmente el reconocimiento, o no debemos de buscar esa herencia, digamos, física, por llamarla en ese sentido, sino debemos buscar los tesoros espirituales. Debemos de aprender en nuestro corazón, pero también debemos de entender y comprender a través de las señales que podemos ver, no solamente físicamente, sino a través de nuestros sentidos espirituales, las manifestaciones de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver las manifestaciones de Dios a través de nuestros sentidos naturales y espirituales? Teniendo una relación con Él, teniendo una estrecha relación con Él, teniendo una vida de oración, una vida de conversación, leyendo su palabra, leyendo su escritura, escudriñando su escritura, poniendo toda nuestra atención y todos nuestros sentidos y todo nuestro sentido, por ejemplo, a lo que nosotros estamos leyendo. No solamente los miércoles, no solamente los viernes, no solamente los domingos. Estas son reuniones que tenemos todos juntos, pero de lunes a domingo. Aparte de las reuniones de iglesia de miércoles, viernes y domingo, nosotros debemos de tener una relación con Él. Nosotros debemos de escudriñar la escritura, nosotros debemos de leer la escritura, nosotros debemos de tener abiertos nuestros sentidos y preparado nuestro corazón para reconocer en qué momento Dios interviene en nuestras vidas y Dios interviene en el medio ambiente en el que nosotros nos estamos relacionando. Puede ser nuestra casa, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra colonia, puede ser nuestra sociedad, puede ser en cualquier lugar. A cualquier lugar a donde nosotros vayamos, Dios siempre se va a manifestar. Pero si mis sentidos no están habilitados, si mis sentidos no están instruidos, si mis sentidos no son tan sensibles,
yo pasaría caminando por todos lados sin darme cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, el salir, por ejemplo, a la calle y con que usted camine, con que usted pueda caminar, con que usted pueda ver hacia el cielo las estrellas, la luna, usted pueda ver las nubes, usted pueda ver el sol, usted pueda sentir el frío, usted pueda sentir el calor, usted pueda ver cómo las plantas crecen, usted puede ver cosas que a través de las cuales Dios habla a su corazón. El sentido de apartarse, de caminar, de estar solo en un lugar y meditar en sus palabras, leyes, mandatos y preceptos, hace que nosotros también vengamos a tener una relación con Él y vayamos habilitando nuestros sentidos para esa sensibilidad realmente que Dios quiere. Entonces, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que usted ve al cielo y ve las estrellas? ¿Puede usted contar las estrellas? ¿Ha visto usted estrellas? ¿Ha podido contarlas? ¿Ha podido ver? ¿Ha podido ver la luna y su forma en los diferentes días, por ejemplo? Las estrellas siempre están, aunque a veces las nubes no dejan verlo, pero las estrellas siempre están. Cuando se mueven las nubes, ¿usted puede verlas? O simplemente decimos nosotros, oh, hoy no hay estrellas, así que no hay, bien hay. Lo que sucede es que no doy tiempo a verlas, pero ahí están, allí están. En la escritura hay muchas comparaciones, hay muchas figuras, hay muchos ejemplos en donde las estrellas, por ejemplo, se asemejan a su pueblo o representan a su pueblo. Cada estrella es alguien de su pueblo, todos los que han creído y que han confiado en él. Las estrellas representan también las letras, representan la música, representan la luz, por ejemplo, brillar dentro de un firmamento. Hay muchas figuras en las que las estrellas tienen un significado, depende de los contextos, depende el libro que nosotros estemos leyendo, estemos estudiando en nuestra relación con él. Pero cuando uno mira, dice, las estrellas le dice a Abraham, cuéntalas, así será tu descendencia. Entonces dice uno, las estrellas son como, y es un ejemplo que hablo yo de las estrellas, las estrellas son como la descendencia, son como nuestros hijos, son como nuestros nietos, es toda una generación nuestra. Hoy, una generación de ahí, hay una generación que vendrá después. Las estrellas es la misma luz que hay en nuestro corazón, porque el Espíritu ha morado en nosotros. Las estrellas somos nosotros mismos. Las estrellas son las que alumbran, las estrellas son las que brillan, las estrellas son un pueblo, las estrellas también son letras. Representan a las muchas letras de la Escritura, que juntas nos dan mensajes, que juntas nos forman las oraciones y nos enseñan. También son notas musicales, es canto, es alabanza, es adoración, es reconocimiento, es muchas cosas que nosotros tenemos que estar preparados realmente para eso. Este mensaje es interesante porque está hablando de mensajes que se van quedando a la generación. Hijos de profetas, escuelas de profetas, un profeta extraordinario que no experimenta la muerte, sino que es arrebatado, otro hombre que lo seguía y lo seguía y lo seguía y continúa entonces con el ministerio de Elías. Es algo que se va heredando de generación en generación. Nadie pidió riquezas, nadie pidió oro, tesoros, ropa, casas, tierras. Solamente pidieron tesoros celestiales. Y solamente pidieron tesoros celestiales y lo tuvieron todo, porque fueron más que riquísimos. Al extremo de haber quedado, por supuesto, en la escritura. Así es de que yo espero que esta lección realmente haya sido extraordinaria. Esto, dice la última línea, esto le sucedió a Eliseo, pero también nos puede pasar a nosotros. No sé cuántos de nosotros experimentaremos la muerte y no sé cuántos de nosotros no experimentaremos la muerte, porque el arrebatamiento está pronto. Entonces, algunos moriremos, otros no moriremos, no lo sé, pero nosotros también seremos traspasados, también seremos arrebatados y también seremos llevados al cielo, los que no mueran. Y los que mueran, pues será una experiencia el haber muerto y el haber salido del sepulcro. Pero Dios siempre tiene sus planes y Dios siempre tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Así es de que yo les agradezco mucho el tiempo. Gracias por la
por la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje y continuamos entonces con nuestro programa. Muchas gracias. Buenos días.